Vamos a ver en este punto segundo la diferencia o la marcación que hay entre el neoplatonismo y cristianismo. Decíamos que San Agustín había bebido de las fuentes del platonismo, en concreto del autor Plotino, e incorpora a su filosofía y a su manera de ver el mundo pues esta filosofía. Pero, como sabemos, San Agustín pues, se convirtió al cristianismo y de alguna manera quiso marcar la diferencia entre el cristianismo y el neoplatonismo o platonismo, ¿no? Es cierto que en aquella época, pues San Agustín utiliza en su vocabulario las herramientas del momento, es decir, las filosofías del momento. En aquel momento, y donde él se movía, pues era Plotino, era las filosofías neoplatónicas. Pero se dejó o se preocupó mucho de dejar claras las diferencias entre la doctrina cristiana que él manejaba y que le gustaba y ese neoplatonismo. Lo podemos descubrir en su obra Confesiones, las Confesiones, una obra fundamental de San Agustín junto con La Ciudad, que luego también ya veremos. Y en ella se explica la gran diferencia que existe entre el modo de ser neoplatónico y el cristianismo. ¿Qué diferencias hay? Vamos a descubrir un par de ellas que son muy básicas, ¿no? La primera describe San Agustín el proceso de emanación, de cómo se da, cómo se transmite Dios, cómo se despliega Dios, por así decirlo en un término de hoy, hasta la naturaleza, hasta el mundo, hasta el mundo sensible en términos platónicos. Y digamos que los neoplatónicos o el platonismo, este hecho lo trataban, lo veían como algo necesario, algo que tendría que darse, en lo que no interviene la voluntad de Dios, del Creador. O sea, el Creador no tiene otra cosa que hacer o no tiene más que crear el mundo. No decide crearlo. Es una consecuencia, digamos, racional y lógica de ser creado. San Agustín afirma que Dios, una segunda diferencia, que crea el mundo desde el absolutamente, desde la nada, por supuesto, pero en un acto libre y amoroso, ¿no? Hoy en día muchos filósofos criticaban al cristianismo por explicar la existencia del mundo desde un acto amoroso de Dios. Bueno, pues San Agustín, esto es lo que él afirmó y sobre todo lo que él quería subrayar era la libertad de Dios a la hora de crear el mundo, ¿no? El misticismo de Plotino, digamos, también como segunda crítica es racionalista, es decir, es la razón, es la inteligencia la que lleva hacia Dios. Y no nos habla, como hablaría San Agustín, de llegar a Dios a través de la caridad, de la fe, de la encarnación, de la figura de Cristo, ¿no? Es decir, el ser humano por sí solo puede llegar a esa idea de Dios, ¿no? Ese ser humano absolutamente pues casi endiosado, ¿no? En el que, bueno, pues según Platón, pues depende de la voluntad y de la razón del ser humano pues para poder llegar a ese Dios, ¿no? Según San Agustín, según esta primera teología, filosofía de San Agustín, pues requiere un poco la intervención de Dios, es decir, tenemos que ser ayudados, tenemos que ser guiados, tenemos que, luego él dirá, iluminados por Dios para poder alcanzar, ¿no? Los filósofos no cristianos, dirá San Agustín, tienen como una pequeña trampa en su lenguaje, ¿no? Es decir, ellos son capaces de ver que hay algo ahí fuera, algo ahí arriba en términos así más nuestros, es decir, hay algo trascendente, hay algo que nos supera, hay un Dios, pero no son capaces de descubrir el camino porque están un poco, digamos que tapados o que están limitados por lo que es la propia filosofía